para entender el presente, debemos mirar hacia el pasado. La economía ha sido siempre una herramienta de poder y transformación. Hoy exploraremos la evolución de los sistemas políticos y económicos desde la Edad Moderna hasta nuestros días, a través de cuartos grandes momentos como el mercantilismo, el socialismo, el comunismo y el consumismo. Entenderemos cómo las ideas económicas moldearon el mundo. Desde el siglo XVI, con grandes descubrimientos geográficos y la conquista de América, las potencias europeas comenzaron una competencia por acumular riquezas y controlar territorios. España, Portugal, Francia, Inglaterra y los Países Bajos lideraban este proceso. Este periodo es conocido como el Antiguo Régimen, donde predominaban las monarquías absolutas que usaban la economía para fortalecer su poder. Las características principales del mercantilismo es que se enfocaba mucho en la acumulación de metales preciosos. El oro y la plata eran considerados la principal forma de riqueza. Esto llevó a la extracción masiva de recursos en las colonias, especialmente en América. Los gobiernos regulaban toda actividad económica, se favorecían industrias nacionales, se imponían barreras a los productos extranjeros. Exportar más e importar menos era la regla. El objetivo era obtener el superávit comercial y enriquecer al Estado. Europa se expandió por América, Asia y África, estableciendo colonias que se abastecían de las materias primas. Se fortaleció el poder de los reyes, pero también emergió la burguesía comercial, una nueva clase poderosa. Nacieron las grandes compañías comerciales, como la Compañía Británica de las Indias Orientales. El pensamiento económico aún estaba basado en la moral religiosa, aunque comenzaron a surgir pensadores que criticaban el sistema. Como dato curioso, España trajo tanto oro de América que sufrió inflación. Tener mucho dinero no significa tener una economía fuerte, sino se sabe administrar. En el sistema feudal, la riqueza estaba basada en la posesión de tierras y el trabajo agrícola. Los señores feudales controlaban la producción y los campesinos trabajaban para ellos. Sin embargo, a partir del siglo XV, ese sistema comenzó a debilitarse por el crecimiento del comercio, el auge de las ciudades y la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Formada por comerciantes, banqueros y empresarios, la clase burguesa comenzó a acumular poder económico y a cuestionar la rigidez del orden feudal. Esta clase impulsó ideas como la propiedad privada, la libre competencia y la búsqueda del beneficio individual. Su creciente actividad comercial permitía la acumulación de dinero, mercancías y posteriormente maquinaria e infraestructura industrial. Este proceso marcó el inicio de una nueva lógica económica, la lógica capitalista. El origen del capitalismo puede rastrearse hasta el mercantilismo de los siglos XVI y XVII, un sistema donde los estados europeos acumulaban riquezas mediante el comercio internacional, la explotación colonial y la regulación estatal. Sin embargo, el verdadero despegue del capitalismo como sistema económico se dio con la Revolución Industrial. Entre los siglos XVIII y XIX, cuando se introdujeron las máquinas, fábricas y la producción en masa, se transformó profundamente la economía. El trabajo asalariado, la producción en serie y la acumulación de capital pasaron a ser los ejes centrales del nuevo sistema. El espíritu del capitalismo clásico fue sintetizado por el economista y filósofo escocés Adam Smith, quien en su obra La riqueza de las naciones defendió el libre mercado como el mejor mecanismo para organizar la economía. Smith proponía que la menor intervención del Estado favorecía el desarrollo económico, ya que el interés individual, regulado por la competencia, conduciría al bienestar general. Estas ideas sentaron las bases del liberalismo económico, que dominó gran parte del pensamiento económico del siglo XIX, en paralelo con la expansión del sistema fabril y el desplazamiento masivo de personas desde el campo hacia las ciudades, fenómeno que dio lugar al surgimiento del proletariado industrial. Durante el siglo XX, el capitalismo sufrió importantes transformaciones. Las crisis económicas mundiales,
conflictos internacionales y la competencia ideológica con el socialismo obligaron al sistema a adaptarse. Surgieron nuevas formas de capitalismo que mezclaban la iniciativa privada con intervención estatal, como respuesta a las crecientes demandas sociales y la necesidad de una estabilidad económica. Entre las variaciones del capitalismo se destacan el capitalismo liberal o clásico, basado en el libre mercado, mínima intervención del Estado y competencia abierta. Está el capitalismo de Estado, donde el gobierno controla sectores estratégicos de la economía, pero permite la existencia de empresas privadas. Está el capitalismo mixto, que combina la economía de mercado con políticas públicas que garantizan servicios sociales básicos. Luego está el capitalismo financiero, enfocado en la inversión especulativa, el control de grandes bancos y mercados bursátiles. Y finalmente tenemos el capitalismo tecnológico o digital. Es un modelo emergente basado en el poder de grandes corporaciones tecnológicas y la economía de datos. Todos esos procesos históricos han llevado al capitalismo a convertirse en el sistema económico dominante en gran parte del mundo actual. Se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, la libertad económica, el uso del capital como medio de relación económica y la ley de oferta y demanda como base del funcionamiento de los mercados. Bienes y servicios son producidos por empresas privadas y ofrecidos a consumidores dispuestos a pagar por ellos. Cuanto mayor sea la demanda y menor la oferta, mayor será su precio y viceversa. A pesar de los aspectos positivos que el capitalismo ha aportado al desarrollo, innovación y mejora del nivel de vida en muchas regiones del mundo, también ha sido objeto de críticas profundas y persistentes. Desde la perspectiva del economista y filósofo Karl Marx, el capitalismo es un sistema que produce desigualdad al basarse en la explotación de los trabajadores, quienes venden su tiempo y esfuerzo a cambio de un salario con el cual consumen, entre otras cosas, los mismos bienes que ellos produjeron, mientras los dueños del capital se apropian de la plusvalía generada. Entonces, ¿qué es el capitalismo? Bienestar para algunos, desigualdad para otros. A unos les ofrece extrema prosperidad, a otros extrema pobreza. ¿Es acaso el capitalismo una herramienta que ayudará a la humanidad a impulsarse hacia un mejor futuro? ¿O es un arma en manos de los poderosos para conservar sus privilegios y oprimir a las clases trabajadoras? Pero este sistema tiene un límite. La riqueza estaba mal distribuida y con el tiempo, nuevas ideas comenzarían a cuestionar si el Estado debía tener tanto control. Esto preparó el camino para el liberalismo económico y más adelante sus críticos, los socialistas. La revolución industrial cambió todo. Las máquinas aumentaron la producción, pero también generaron explotación laboral, desigualdad y pobreza urbana. En respuesta, surgieron ideas que buscaban justicia social y económica, el socialismo. Las fábricas, tierras y recursos debían ser de todos, no de unos pocos. El Estado debía decidir qué producir, cuánto y para quién, en lugar del libre mercado. Se buscaba eliminar la lucha entre las clases sociales, obreros contra los burgueses. Este movimiento se dividió en dos posturas: los utopistas, Saint-Simon, Owen y Fourier, soñaban con comunidades ideales donde no existía la propiedad privada ni el egoísmo. Y también tenemos a los científicos. Marx y Engels explicaron que el cambio solo vendría a través de una revolución obrera. En su obra, El Manifiesto Comunista, plantearon que la historia es una lucha de clases. Tenemos dos casos prácticos sobre el socialismo. Tenemos la Unión Soviética en 1917. Tras la Revolución Rusa, se implementó un Estado socialista con planificación centrada. Y tenemos a Cuba en 1959. Fidel Castro lideró una revolución socialista apoyada por la URSS. El socialismo se expandió por Europa del Este, China, Vietnam, Corea del Norte y América Latina. Se promovieron partidos comunistas y sistemas de partido único. Se eliminaron las empresas privadas. Todo era del Estado. Se promovía la educación igualitaria, pero también había censura y represión de ideas contrarias. Como dato curioso, en la URSS
El gobierno organizaba la economía con planes de 5 años. Si fallaban, no había comida suficiente para la población. Sin embargo, el modelo socialista también tenía problemas: burocracia, falta de innovación y represión. Algunos países dieron un paso más radical, el comunismo, pero al mismo tiempo, en el lado opuesto del mundo, surgió un fenómeno muy diferente: el consumismo. La diferencia entre el socialismo y el comunismo: el socialismo es la etapa de transición, con un Estado fuerte que redistribuye las riquezas. En cambio, el comunismo es el objetivo final: una sociedad sin clases, sin Estado ni propiedad privada. Según Marx, el comunismo no se impondría, sino que surgiría naturalmente tras el desarrollo completo del socialismo. Algunos de los ejemplos de gobierno comunista son la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, una fuerte represión y control total; la China maoísta, la revolución cultural, colectivización forzada; tenemos a Cuba, economía estabilizada y limitaciones a la propiedad privada; y Corea del Norte, un régimen hereditario con control total del Estado. Una de las críticas principales al comunismo es la falta de libertades individuales, economías poco eficientes, represión política y corrupción y autoritarismo. Como dato curioso, en China el comunismo se adaptó. Hoy es un país comunista en lo político, pero capitalista en lo económico. A comienzos del siglo XX, el vasto imperio ruso parecía estar detenido en el tiempo. Mientras el mundo industrial avanzaba con rapidez, millones de campesinos rusos seguían viviendo en la pobreza, sometidos al peso de la tierra, del hambre y de un zar que gobernaba con mano de hierro. Rusia era un gigante con pies de barro, una monarquía absoluta en un mundo que ya comenzaba a debatirse entre el capitalismo, el socialismo y nuevas formas de organización política. El capitalismo había transformado Europa, impulsando la industria, el comercio y el crecimiento urbano, pero en Rusia ese cambio fue tardío y desigual. Las fábricas surgieron en San Petersburgo y Moscú, pero la mayoría del pueblo seguía atrapado en un sistema feudal que se resistía a desaparecer, incluso después de la abolición de la servidumbre en 1861. Los obreros eran explotados, los campesinos no tenían tierras propias y la aristocracia concentraba la riqueza. Las ideas socialistas y comunistas, inspiradas en el pensamiento de Karl Marx y difundidas por intelectuales revolucionarios como Georgy Plekhanov y Lenin, comenzaron a germinar entre las clases trabajadoras. La promesa de un mundo sin desigualdad, sin explotación y con justicia social prendió como fuego en los corazones de muchos. La tensión aumentó tras eventos como el Domingo Sangriento de 1905, cuando las tropas del zar dispararon contra manifestantes pacíficos que exigían reformas. Esto desencadenó la Revolución de 1905, que, aunque fracasó, obligó a Nicolás II a conceder algunas reformas limitadas, como la creación de la Duma, un parlamentario débil y sin poder real, pero el pueblo ya no quería reformas cosméticas, querían un cambio profundo. La Primera Guerra Mundial terminó de encender la mecha. Rusia entró al conflicto mal preparada, con una economía débil y un ejército sin recursos. El sufrimiento del pueblo aumentó, no había alimentos, el frío era implacable y los soldados morían en el frente. La falta de armamento, la corrupción del gobierno y la desorganización del Estado agravaron la crisis. Mientras tanto, el zar Nicolás II, influenciado por Rasputín y aislado de la realidad, parecía ajeno a la tragedia, aferrado a su poder mientras el país se desmoronaba. En febrero de 1917, el descontento explotó en forma de huelgas, manifestaciones obreras y motines en Petrogrado. El ejército se negó a reprimir al pueblo y el zar se vio obligado a abdicar. Se formó un gobierno provisional liderado por Alexander Kerensky, que prometió continuar la guerra y no resolvió los problemas sociales, pero el pueblo no quería promesas, querían pan, paz y tierra. En octubre de ese mismo año,
el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, organizó una insurrección armada y tomó el poder en una acción conocida como la Revolución de Octubre. El Palacio de Invierno cayó y con él siglos de autocracia. A partir de ese momento comenzó una nueva era. La monarquía fue abolida y se proclamó un gobierno obrero basado en los consejos populares o soviets. La tierra fue expropiada a los grandes propietarios y repartida entre campesinos. Las fábricas pasaron a manos del Estado. El nuevo gobierno firmó el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania en 1918, poniendo fin a la participación rusa en la guerra, aunque a un alto costo territorial. Sin embargo, no todo fue esperanza. Una brutal guerra civil estalló entre los bolcheviques o los rojos y sus enemigos blancos, apoyados por antiguos nobles, militares, anarquistas, mencheviques y hasta potencias extranjeras como Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Japón. El nuevo régimen también creó la Checa, una policía política encargada de reprimir a los opositores, y comenzó el llamado Terror Rojo. Tras 3 años de violencia y caos, los bolcheviques consolidaron su poder, vencieron a sus enemigos y en 1922 se proclamó oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o URSS, el primer estado socialista en todo el mundo. La Revolución Rusa fue mucho más que un cambio de gobierno, fue un terremoto ideológico, social y político que dividió el mundo en 2 modelos opuestos, el capitalismo y el comunismo. Transformó para siempre el destino de Rusia, pero también dejó profundas huellas en el siglo XX, inspirando movimientos revolucionarios en Asia, América Latina y Europa, provocando enfrentamientos geopolíticos como la Guerra Fría y marcando el nacimiento de un nuevo orden mundial. Es innegable que, a lo largo de la historia, los sistemas económicos y políticos han intentado responder a una misma pregunta: ¿cómo organizar la sociedad para que todos vivan mejor? Del mercantilismo al capitalismo, del socialismo al comunismo, cada modelo ha dejado huellas profundas en la humanidad. Algunos trajeron prosperidad, otros sembraron luchas, pero todos reflejan las tensiones entre poder, libertad y justicia. Hoy, seguimos debatiendo las mismas ideas, enfrentando nuevos desafíos, pero con la historia como herramienta que nos advierte y nos orienta, puesto que la historia no es una jaula, es un espejo, y al mirarnos en él, elegimos si repetirla o transformarla.